Rusia es tan grande que tiene 11 zonas horarias. Cuando el sol sale en Moscú, se está poniendo en Vladivostok. Aún así, nunca se convirtió en un imperio en el que el sol nunca se pone, sin importar cuánto lo intentó. ¿Por qué? Porque el tamaño no lo es todo. A veces, ser grande en realidad trae problemas. Vladimir Putin una vez dijo que la caída de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Para la comunidad global en general, esto probablemente les causó algunas risas cuando lo escucharon. Pero no fue motivo de risa para las personas más cercanas a Rusia. Ellos saben mejor que nadie que Rusia quiere ser grande. No, necesita ser grande. Moscú lo ve como una cuestión de supervivencia. El enorme tamaño de Rusia no es una casualidad. El país se expandió rápidamente entre los siglos XVI y XIX. Esto no comenzó como un proyecto imperial, fue más bien un acto de desesperación, una reacción a los fantasmas del pasado. Los mongoles y tártaros gobernaron Rusia con mano dura. Los rusos, recordando esas invasiones medievales, buscaron fronteras naturales para prevenir su repetición. Desafortunadamente, las fronteras fáciles de defender son muy difíciles de conseguir en esta parte del mundo. Claro, están los montes Urales anexados en 1574, pero no ayudaron en nada en el oeste. Mientras el zarato de Rusia colonizaba los Urales, también estaba involucrado en la guerra de Livonia y eso fue un desastre. Rusia luchó por su vida contra potencias europeas como Suecia, Dinamarca y la mancomunidad polaco-lituana, mientras otro ejército de otomanos y tártaros de Crimea llegó hasta Moscú y provocó un incendio. La ciudad sobrevivió, pero una generación después la mancomunidad polaco-lituana tomó el control. Invadió Rusia y al no haber mucho que la detuviera, ocupó Moscú también. Si te preguntas por qué Putin dijo algo tan absurdo, estás empezando a vislumbrar las razones. Las superpotencias suelen beneficiarse de su geografía. Gran Bretaña, aunque pequeña, fue el centro de un imperio mundial por ser difícil de invadir. Después de todo, es una isla y tenía a la Marina Real patrullando. Estados Unidos pasó de colonia británica a superpotencia, principalmente por su ventaja de estar separado de otras potencias por 2 océanos. Rusia no tiene mucho que la defienda. Toma un mapa de Europa y quizá notes algo que te dirá por qué la invasión de Ucrania por parte de Putin es un fracaso total. La mayor parte del continente europeo es una vasta llanura que se extiende desde los Pirineos hasta los Urales. Mientras más al este vas, más ancha se vuelve la llanura. En los Urales, la llanura se extiende por más de 1.200 millas, 1.931 kilómetros, desde por el Océano Ártico hasta el Mar Caspio. Es un lugar que facilita el movimiento de enormes ejércitos y es prácticamente imposible de defender. Rusia lo sabe muy bien. Durante siglos intentó revertir esa situación y, para la Guerra Fría, en gran parte lo logró. La Unión Soviética se extendía hasta Berlín, muy al oeste en la llanura europea, donde era mucho más angosta. Podía concentrar fuerzas numéricamente superiores allí y, si llegaba a una guerra, abrumar a sus enemigos. Los países de la OTAN temieron esta posibilidad durante décadas. Influyó en todo lo que hacía la alianza. Los tanques occidentales se diseñaron con alcance y durabilidad para destruir varios tanques soviéticos. Incluso la tecnología furtiva nació en gran parte debido a esta situación geográfica. El F-22 Raptor comenzó su vida en los años 80 para asegurar que Estados Unidos no perdiera una ventaja en los cielos de Europa que absolutamente no podía permitirse perder, no fuera que las columnas de tanques soviéticos llegaran en oleada tras oleada imparable. Pero después cayó el muro de Berlín, y en solo 2 años, todas esas ganancias que a Rusia le costaron siglos y muchas vidas, se perdieron por completo. Rusia se retiró al este, donde la llanura era vasta y amplia. Así terminó la Rusia histórica de Putin, aunque Rusia tuvo que ir a la guerra para obtener ese territorio. Así que Putin fue a la guerra de nuevo por ello, solo que con mucho menos éxito que los zares y dictadores soviéticos que lo precedieron. En junio de 2025, las bajas rusas, en lo que se suponía que sería una breve operación militar especial, alcanzaron el 1.000.000. ¿Qué ha logrado Putin por ese precio? Desde el inicio de la invasión hasta el 9 de julio de 2025, Rusia ha obtenido una ganancia neta de casi 28.000 millas cuadradas, 72.500 kilómetros cuadrados, cerca de la mitad del tamaño de Nueva York en Estados Unidos. Esa semana solo ganó 18 millas cuadradas más, es decir, 47 kilómetros cuadrados. Rusia controla cerca del 20% de Ucrania, principalmente el este, donde la llanura europea es más extensa y difícil de defender.
pero empeora. Antes de la guerra, la frontera de Rusia con la OTAN era de 754 millas, 1.213 kilómetros. Putin buscaba reducir esa vulnerabilidad, obligando a Ucrania a regresar a la órbita de Moscú. Eso empujó a Rusia más al oeste en la llanura europea, pero su plan solo logró que Finlandia se uniera a la alianza y aumentara en 1.300 kilómetros, 830 millas, la frontera que debe defender. Eso significa más dinero gastado en las Fuerzas Armadas para que puedan defender este largo tramo de territorio abierto, incluso cuando la guerra termine. Las ganancias en Ucrania simplemente no serán lo suficientemente significativas como para revertir el deterioro en la posición geográfica de Rusia gracias a una OTAN fortalecida. Pero Putin, y seguramente cualquier dictador posterior, sintió una fuerte compulsión histórica. Mientras Rusia siga la tradición de Pedro el Grande y aspire a ser una superpotencia, necesita fronteras más fáciles de defender, y aún no hemos llegado a la razón más fuerte de todas. Mira un mapa de Rusia y divídelo por los Urales. Más del 75% de Rusia está al este de esa línea, pero el 80% de la población vive al oeste. Las áreas más vulnerables de Rusia también son, por mucho, las que más valor tienen. Cualquier interrupción en esta parte del país traería consecuencias devastadoras. Desafortunadamente para Moscú, su territorio al oeste de los Urales es tan vulnerable ahora como lo era en la época de los mongoles y tártaros. Rusia puede tener 11 zonas horarias, pero no todas son iguales. La mayoría de las cosas importantes están aquí. Moscú y San Petersburgo suman 17 millones de habitantes, cerca del 12% de la población rusa. La mayoría de los problemas de Rusia hoy en día están en el oeste, pero expandirse tan al este de los Urales también trajo problemas. Rusia fue atraída originalmente allí cuando se dio cuenta de que había algo valioso por ahí. Pero todo tiene un precio. Hace mucho frío en Siberia. La temperatura máxima promedio diaria durante el año es de 35.6 grados Fahrenheit, 2 grados Celsius. Los inviernos son muy duros. En enero, la temperatura máxima diaria no alcanza números positivos. Nos sorprende que la densidad poblacional aquí sea de solo 3 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿por qué Rusia se molestó siquiera en expandirse aquí? Estas temperaturas tan frías significan animales con pieles gruesas, como zorros árticos e incluso tigres. Los comerciantes rusos notaron que la piel de estos animales podía venderse con grandes ganancias en Europa. La industria de las pieles en aquel entonces era lo que la industria energética es para Rusia hoy en día, el motor económico que proporcionaba la riqueza para su maquinaria de guerra y el lujo de sus gobernantes. Los comerciantes rusos cruzaron los Urales y pronto los ejércitos los siguieron. Las tribus locales no pudieron resistir la pólvora rusa y aceptaron un acuerdo forzado. Se instalaron puestos comerciales rusos en Siberia y los habitantes pagaban tributos regulares de pieles. De lo contrario, tenían poca conexión con Moscú, con la sociedad rusa en general o entre ellos mismos. Eso sigue siendo así. Toma otro mapa de Rusia y observa su red de carreteras. Notarás algo peculiar. La zona europea de Rusia, al oeste de los Urales, tiene buena conexión y una amplia red centrada en Moscú. La situación es muy diferente en el este. Con pocas excepciones, los distritos de Siberia están aislados entre sí. La principal red de carreteras es la autopista transiberiana. Convenientemente, esta carretera ayuda a Moscú a mantener su control sobre Siberia, pero el control no es lo mismo que el desarrollo. La autopista transiberiana es la tercera carretera más larga. Se extiende 6.800 millas, casi 11.000 kilómetros de San Petersburgo a Vladivostok. Pero si crees que viajar por ella es tan sencillo como recorrer la I-95 en la costa este de Estados Unidos, será mejor que lo pienses 2 veces. Claro, toda la carretera está pavimentada con asfalto y concreto, pero eso no significa que todas las partes estén en las mismas condiciones. Como es de esperarse, la carretera suele estar en buen estado en el centro de Rusia. Pero si te mueves al este de los Urales, tu viaje se volverá mucho más desafiante, especialmente durante cierta época del año. No es la que imaginas. Si cuentas con buena calefacción en tu auto, el invierno siberiano quizá no sea tan difícil como creías. Al menos no en esta carretera, pero si viajas en verano, ten cuidado. Los veranos siberianos son normales, con máximas de unos 75 grados Fahrenheit, 23.8 grados Celsius en julio. Pero hay un detalle. Puede llover durante los meses de verano. Un poco más de 4 pintas, 2 litros de agua caen sobre 11 pies cuadrados, 1 metro cuadrado por día en promedio.
es un poco más en agosto. Eso puede no sonar como mucho. De hecho, la ciudad de Nueva York recibe significativamente más lluvia en el verano. Es solo que Estados Unidos puede cuidar mucho mejor su infraestructura. Al este de los Urales, el camino suele estar mal pavimentado y con lluvias se vuelve un lodazal. Las autoridades rusas no tienen recursos para mantenerlo como deberían. Las distancias son demasiado grandes para manejarlas. Tampoco ayuda que partes de él atraviesen terrenos difíciles como bosques o tundra. No esperes hallar muchos alojamientos durante tu viaje. Recuerda, en Siberia solo hay un promedio de 3 personas por kilómetro cuadrado. Abrir una posada a lo largo de esta ruta es algo que probablemente solo los empresarios más atrevidos intentarían. Lo más probable es que duermas en tu auto o vayas de campamento, donde puedes esperar encontrar muchos mosquitos que te harán compañía en esos breves momentos de calor por aquí. Probablemente no te sorprenda que las guías de viaje recomienden a los futuros conductores prepararse para lo peor y evitar conducir solos por la carretera transiberiana. Si tu auto sufre problemas mecánicos o hay algún otro tipo de emergencia, podrías estar a muchos kilómetros de ayuda. Los conductores siempre deben recordar las distancias que hay aquí. La distancia de Irkutsk a Yabarovsk, dos de las ciudades más grandes solo en la parte oriental de la carretera, sigue siendo mayor que la distancia entre Nueva York y Dallas, Texas. Y recuerda, la carretera transiberiana es la mejor carretera por aquí. Las carreteras locales están en mucho peor estado. Normalmente no están pavimentadas y las pocas que sí, tienen muchos baches. La falta de infraestructura significa que algunos pueblos en Siberia son inaccesibles durante la mayor parte del año. El 10% de la población rusa se aísla del resto del país durante días o semanas. Toma Chersky, República de Sajá. Aquí en invierno las temperaturas llegan a menos 58 grados Fahrenheit, es decir, menos 50 grados Celsius. Está lejos de la carretera transiberiana, por lo que permanece aislado y cubierto de hielo y nieve 8 meses. Es intencional. El lugar fue fundado en 1931 como parte de la red de gulags de Stalin. En su apogeo, el pueblo tenía una población de unas 12.000 personas, pero, comprensiblemente, la gran mayoría se fue después de la caída de la Unión Soviética. Casi 2.900 personas permanecieron para el censo ruso de 2010. Chersky es un caso típico de los pueblos siberianos al norte del Círculo Polar Ártico. Estos pueblos a menudo están situados en la tundra. Los camiones pueden traer suministros cuando los ríos se congelan, pero no te sorprenderá escuchar que estos viajes pueden ser largos y peligrosos. El viaje por carretera, si es que se le puede llamar así, desde Yakutsk, la ciudad más grande de la región, hasta Chersky, es de poco menos de 1.200 millas, 1.900 kilómetros, y toma una semana. Incluso un vuelo en turbohélice toma 4 horas y media. Incluso después de todos estos siglos, Rusia todavía no ha desarrollado la infraestructura necesaria para conectar Siberia con el corazón de Rusia. Eso es en parte intencional, pues ayuda cuando Moscú necesita explotar a los locales para sus ambiciones. La gente en Siberia ha muerto primero en Ucrania para evitar que lo hagan en las principales ciudades rusas, pero este trato hacia los locales es un arma de doble filo. Prestar tan poca atención a la gente y la infraestructura aquí significa que la economía rusa está estancada en segunda marcha. Siberia plantea una paradoja fantástica para la vida en la Rusia moderna. ¿Cómo es posible que uno de los lugares más increíblemente ricos del mundo sea tan pobre? Los números no mienten. Rusia es el país más rico en recursos. Los inversionistas valoran sus recursos naturales en $75 billones. Incluso Estados Unidos solo ocupa un distante segundo lugar con 45 billones en recursos naturales. Rusia tiene las mayores reservas probadas de gas natural del mundo, con 1.32 cuatrillones de pies cúbicos solo en 2020, lo que representa el 20% del total global. Cuenta con 80.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, siendo la octava más grande del mundo. Pero ofrece mucho más. Sus recursos naturales son muy diversos. Rusia es como una frase sacada de un mito griego. Literalmente es rica en oro. Produjo 322 toneladas en 2023, solo detrás de China, y consumió solo 71 de ellas. Además del oro, el lejano oriente ruso tiene plata, madera, hierro, plomo y zinc. Cuenta con más de 543 millones de acres y 220 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Eso es importante porque, aparte de la energía, los productos agrícolas son la segunda exportación más grande de Rusia.
Si crees que Rusia no tiene los materiales para la economía digital moderna, piénsalo de nuevo. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que Rusia posee 3.8 millones de toneladas métricas de metales de tierras raras. Sus reservas son las quintas más grandes del mundo. El Ministerio de Recursos Naturales de Rusia afirma que la reserva es de 28.7 millones de toneladas, mucho mayor. No te culparíamos si no crees que valga mucho. De cualquier manera, los metales no son de un solo tipo, sino que vienen en una amplia variedad. Hay litio para baterías, galio para semiconductores y berilio para aviones, naves espaciales y posibles reactores de fusión nuclear, entre otros. Solo Yakutia tiene al menos 1.7 millones de toneladas de material de tierras raras en su yacimiento de Tomtor. Pero a pesar de esta riqueza fantástica, la economía de Rusia es solo la 1/10 más grande del mundo. Eso suena grande, pero con tantos recursos a su disposición, ¿por qué no es más grande? Como habrás notado, las carreteras son una de las quejas más comunes entre los locales en Rusia. Las quejas son válidas, ya que las carreteras de Rusia pueden ser muy peligrosas. En 2023, 14.700 personas murieron en accidentes de tráfico. Eso parece mucho menos que las casi 41.000 muertes en Estados Unidos ese año. Pero considerando que en Estados Unidos hay 243 millones de conductores con licencia y en Rusia solo 72.5 millones, los accidentes destacan más. Una vez más, los números no mienten. En 2023, el 0.01% de los conductores estadounidenses murió en accidentes, el doble que en Rusia. Goldman Sachs clasificó la red vial de Rusia en el puesto 130 de 142 a nivel mundial. Eso fue hace algunos años, pero como el gobierno ruso gasta el 40% de su presupuesto en el ejército actualmente, probablemente la situación no ha cambiado mucho. Si acaso, ha empeorado, y esta vez al menos no se limita solo a Siberia. Siberia podría ser la más afectada, pero las carreteras centrales suelen congestionarse por su mal estado. Incluso la ruta entre Moscú y San Petersburgo no está equipada para manejar el tráfico de camiones pesados. Así surge otra paradoja. ¿Cómo Rusia será una potencia de tierras raras si no puede transportar personas, equipo y bienes por su interior? Antes de la guerra, el Ministerio de Transporte ruso calculaba que Rusia perdía entre el 7% y 9% de su Producto Interno Bruto anual por las malas carreteras. ¿Por qué Rusia no intenta hacer todo lo posible para mejorar las carreteras entonces? Bueno, no es tan sencillo. El clima severo obviamente juega mucho en contra de esos esfuerzos. Luego está la corrupción. La corrupción siempre ha sido una de las principales razones por las que Rusia nunca ha sido tan exitosa como sus dictadores querían que fuera. No es diferente ahora. Mejorar la infraestructura de un país requiere mucha inversión, y con tanto dinero circulando, no te sorprendas al escuchar que los funcionarios corruptos van tras él. El puente Ruski, que alguna vez fue el puente colgante más largo del mundo, mide alrededor de 3.900 pies, casi 1.200 metros, y conecta Vladivostok con la isla Ruski. Se terminó en 2012, y el entonces primer ministro Medvedev lo elogió como un símbolo de la ingeniería rusa. Solo hay un problema. Es como la versión rusa de un puente a ninguna parte. La isla Ruski solo tiene 5.000 habitantes y el puente costó 1.100 millones construirlo. Este es un ejemplo. Los supervisores estiman que el 70% de las inversiones en proyectos viales se pierden debido a la corrupción. Los contratistas locales que se supone deben trabajar en las carreteras le pagan a los políticos para obtener sus trabajos. El dinero que queda después se utiliza para construir la carretera. Luego, los habitantes locales pueden quejarse del campo de obstáculos de baches que tienen que atravesar. Como muchos taxistas en todo el mundo, los taxistas rusos suelen conversar con sus pasajeros extranjeros, pero no hablan del clima. Ni siquiera te preguntan qué opinas de Moscú. En cambio, te preguntan, ¿qué opinas de nuestras carreteras rusas? Y no importa qué respuesta dé el pasajero, siempre recibirá la misma respuesta. En Rusia, quejarse de las carreteras es casi un pasatiempo nacional, y más del 90% de la población lo aprueba. Las carreteras son horribles. Las inversiones en infraestructura de Rusia han sido insuficientes y mal enfocadas, pero incluso si fueran transparentes y estuvieran terminadas, seguiría enfrentando un problema casi irresoluble. El país es demasiado grande. Incluso Estados Unidos tiene muchos problemas para mantener su infraestructura. Eso es en gran parte porque hay mucho que mantener. Es el tercer país más grande del mundo, con 4 zonas horarias diferentes en su masa continental. Pero Rusia es casi el doble de grande.
con un terreno mucho más formidable, hace más frío y enviar cosas a través de distancias tan vastas en lugares tan hostiles, por su naturaleza, será riesgoso. Imagina tratar de asegurar algo como un depósito de tierras raras que costó millones extraer, sabiendo que tendrá que viajar miles de kilómetros a través del duro invierno siberiano. Aunque las redes ferroviarias y carreteras de Rusia fueran de clase mundial, los productos aún tendrían que cruzar todo ese espacio. Es similar al problema que China enfrentó antes. La ruta de la seda era el centro del comercio mundial, extendiéndose hasta Europa occidental. Pero incluso eliminando intermediarios y bandidos como lo hicieron los mongoles, la ruta seguía siendo demasiado larga y peligrosa para recorrerla. El desarrollo económico siempre estuvo limitado por ese espacio. Por eso, en cuanto se abrieron alternativas, como las rutas marítimas que los europeos empezaron a descubrir a finales del siglo XV, la ruta de la seda rápidamente quedó en el olvido. Xi Jinping está intentando desesperadamente revivirla, pero tiene más o menos el mismo éxito que su amigo del norte. Esta historia plantea otra curiosa paradoja. En teoría, Rusia no debería verse limitada por sus traicioneras rutas terrestres. Tiene cerca de 24.000 millas, 38.600 kilómetros de costa, ocupando el quinto lugar mundial. Pero no toda la costa es igual. Rusia no está aprovechando su costa. El Banco Mundial indica que China lidera el tráfico de contenedores en puertos con casi 269 millones de unidades, equivalentes a 20 pies, 6 metros, en 2022, refiriéndose a un contenedor de envío estándar. Estados Unidos ocupó un distante segundo lugar, con 62.2 millones. ¿Dónde estaba Rusia? No era de los primeros. Prueba el lugar 36. Eso es incluso más bajo que países pequeños como Bélgica. Singapur, que ocupa el tercer lugar en el país, tiene puertos que reciben casi 10 veces el tráfico de contenedores que Rusia. Resulta que también hay una razón para esto. Los puertos de Rusia no son tan buenos, y no es solo por incompetencia o corrupción. Eso, al menos en teoría, se puede arreglar. Pero hay algo más que no. Mira dónde está realmente la costa de Rusia. La mayoría se ubica en el norte del país, y más de la mitad de Rusia está sobre el 60º grado de latitud norte. Rusia abarca más del 53% de la costa total del Océano Ártico. ¿Qué compañero siempre encontrarás aquí arriba? La respuesta es obvia. Casi todos los puertos de Rusia están cubiertos de hielo durante gran parte del año. Hay una forma de solucionarlo: los rompehielos, y Rusia tiene muchos de ellos. Su flota tiene 57 rompehielos más que cualquier país. Canadá está en segundo lugar, con 18. 8 rompehielos rusos tienen propulsión nuclear, lo que les permite estar meses en el mar, rompiendo hielo y apoyando el comercio. Estados Unidos, con solo 5 rompehielos, considera la flota rusa de rompehielos un problema. La OTAN, con solo 47, pactó con sus aliados para evitar que Rusia logre superioridad total en el Ártico. Planean construir una flota combinada de 90 rompehielos. Estados Unidos ha descuidado su flota de rompehielos porque no ha requerido barcos tan costosos. Sus puertos rara vez se congelan y siempre están abiertos para negocios. Rusia cambiaría de lugar si pudiera. Rusia cuenta con pocos puertos de aguas cálidas. Actualmente, estos incluyen Sebastopol en la Crimea ocupada y Novorossiysk en el Mar Negro. Pero no son ideales, ya que están detrás del Bósforo y los Dardanelos, que controla su rival histórico, Turquía. La rivalidad resurgió días después de la invasión, cuando Turquía anunció que prohibiría el paso de buques navales rusos por los estrechos. Si la situación empeora, los turcos podrían bloquear el acceso ruso al Mediterráneo en cualquier momento. Pedro el Grande y los dictadores rusos posteriores derramaron sangre y gastaron recursos durante generaciones de guerras con los turcos otomanos por posiciones en el Mar Negro. Y aún así, Turquía sigue teniendo ventaja geográfica. Así que Rusia se expandió a otros lugares para buscar más puertos de aguas cálidas. Está Kaliningrado, pero también tiene un problema. En vez de estar tras puntos de estrangulamiento turcos, este está tras puntos que Dinamarca y Suecia, viejos enemigos, pueden controlar fácilmente. Especialmente ahora con la ayuda de Estados Unidos. Suecia está reforzando la isla de Gotland, que está a solo 214 millas, 345 kilómetros de Kaliningrado. Ya la están llamando el portaaviones de la OTAN en el Báltico. Y aunque los barcos rusos pasaran estos puntos de estrangulamiento sin daños,
aún tendrían que cruzar el Canal de la Mancha y enfrentar los activos navales de la OTAN. Antes habrían enfrentado a la Marina Real, por lo que Kaliningrado no resuelve los problemas de Rusia en el Mar Negro. Pero la geografía de Rusia ofrece una salida. Más o menos. Sorprendentemente, el puerto de Murmansk no suele congelarse en invierno pese a su alta latitud. Eso se debe a la corriente cálida de la corriente en chorro que sale del Golfo de América, antes conocido como el Golfo de México. No tan rápido. Observa dónde está Murmansk. Los barcos rusos deben cruzar el corredor Greenland-Iceland-United Kingdom para ir de Murmansk al océano abierto. Los dos estrechos entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. La Marina Real Británica tiene experiencia patrullando estas aguas en tiempos recientes, especialmente durante la Guerra Fría. Para la Rusia imperial fue peor cuando la Marina Real Británica dominaba los mares. La ausencia de puertos de aguas cálidas en el centro europeo de Rusia impulsó su expansión hacia el este, más allá de los Urales, hasta el Pacífico y América del Norte. ¿Qué logró con estos esfuerzos? Primero, considera el puerto de Petropavlovsk-Kamchatsky en la península de Kamchatka. Sorprendentemente, no se congela. Lamentablemente para Rusia sigue sin ser tan bueno. Kamchatka no puede conectarse con el territorio continental ruso por carretera ni por ferrocarril. El terreno es simplemente demasiado inhóspito. Rusia continuó buscando en Eurasia un puerto de aguas cálidas que no estuviera tras puntos de control hostiles. Vladivostok era un objetivo principal. Asegurarlo de China en el siglo XIX fue una gran victoria. Desafortunadamente para Rusia, aún no basta. En ese entonces, solía congelarse durante 4 meses al año. No tiene el beneficio de la corriente del Golfo y está cerca de las temperaturas polares que congelan Siberia entre noviembre y marzo. El clima es más cálido y el puerto ya casi no recibe hielo, pero surge otro problema. Los barcos rusos deben pasar puntos de control en el mar de Japón para salir de Vladivostok al océano abierto. Eso es malo para Moscú. Vladivostok no satisfacía a Rusia, por lo que intentó controlar Port Arthur, hoy distrito Lushenko en Dalian, China. No se congelaba en el invierno. Claro, todavía está aislado del océano abierto, pero es mejor pasar por el Mar Amarillo y la costa china que por el Mar de Japón, ¿no? Japón no pensaba igual, lo que contribuyó a la guerra ruso-japonesa. Rusia y Japón han estado más o menos en desacuerdo desde entonces. Rusia no pudo mantener el control de Port Arthur. Japón lo tomó durante la guerra. La Unión Soviética lo recuperó tras la Segunda Guerra Mundial y se lo entregó a la República Popular China en 1956 Así que toda la aventura fue en vano. Pedro el Grande soñó con una Rusia potencia marítima, pero ningún sucesor ha estado a la altura de esa visión. Los zares rusos del siglo XIX, desesperados por un puerto de aguas cálidas seguro de la Marina Real, buscaron opciones en el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Así comenzó la competencia con Gran Bretaña, conocida como el Gran Juego. Rusia no la ganó, a pesar de todos sus logros hasta el día de hoy. Rusia puede quedar sin acceso al mar si sus adversarios lo deciden. No hay que ir muy atrás para ver lo peligroso que esto puede ser para la seguridad de Rusia. Los nazis avanzaron rápidamente cuando invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Estados Unidos aceptó suministrar a los soviéticos bajo la ley de préstamo y arriendo, pero había un gran problema. ¿Cómo llegarían los suministros allá? ¿Murmansk? Los submarinos nazis harían esa ruta difícil y peligrosa. Además, Hitler ocupó Noruega. La ruta del Mar Negro, doble no. Grecia estaba bajo ocupación del Eje. Los nazis tomaron Crimea y la mantuvieron hasta 1944. ¿Vladivostok u otra zona de la costa pacífica rusa? Eso implicaría enfrentar a la Armada Imperial japonesa cuando Tokio dominaba la región. Solo había una opción. Los barcos llegarían a puertos del Golfo Pérsico y avanzarían por el corredor persa en Irán. Parecía sacado de una parodia, una invasión conjunta de Gran Bretaña y la Unión Soviética. Ese gobierno simpatizaba mucho con las potencias del Eje previamente. Por suerte, la invasión resultó, los suministros de Estados Unidos llegaron a Rusia, tras recorrer medio mundo, y los nazis fueron finalmente rechazados. Rusia podría construir una marina fuerte para contrarrestar sus debilidades geográficas, pero existe un problema. Probablemente ya lo esperabas.
Aunque en teoría la marina rusa es de las más fuertes del mundo, si analizas más a fondo, notarás sus desafíos. Todos los grandes barcos de Rusia, incluido su único portaaviones, 4 cruceros y 10 destructores, tienen más de 30 años. La flota de submarinos de Rusia envejece y los nuevos barcos suelen ser fragatas o corbetas ligeras. Tienen menos alcance y no son tan capaces en combate. La marina rusa pierde capacidad para proteger su comercio marítimo y compensar sus debilidades geográficas. Y todo es por otro hecho geográfico con el que ya estás familiarizado. El objetivo de Pedro el Grande de hacer de Rusia una potencia naval no resolvió el problema de sus fronteras abiertas con estados hostiles al oeste y al este. Mantener un ejército de clase mundial es costoso, sobre todo una marina. Por eso, históricamente, la mayoría de los estados han tenido que elegir si gastar recursos en ser una potencia terrestre o en ser una potencia naval. Eso es parcialmente incorrecto. Generalmente la geografía decide por ellos. Gran Bretaña, al ser isla, no requería gran gasto en ejército. Invertir en la marina era su defensa. También era una manera fantástica de convertirse en el imperio dominante del mundo. Para Rusia ocurre lo contrario. Con fronteras tan indefendibles, necesita gastar mucho más dinero en mantener un ejército capaz de cubrir tanto territorio. Las crisis de Rusia siempre fueron en tierra, no en el mar. Para Moscú, el poder marítimo es un lujo, y uno que se está volviendo cada vez más inasequible. Entonces, ¿hay alguna salida para Rusia? ¿Puede acaso encontrar una forma de llevar sus fantásticos recursos a los hambrientos mercados mundiales de una manera en la que sus rivales extranjeros no puedan interferir? Podría haberla. Para Rusia, el calentamiento global es muy bueno. En 2018, Rusia y China firmaron un acuerdo de inversión de 9.5 mil millones para infraestructura. Parece común, pero tenía algo especial. El comunicado de prensa ruso solo mencionó como prioridad la ruta marítima del norte. Esta ruta, que también podrías conocer como el Paso del Noreste, abarca la distancia entre Murmansk y Vladivostok. Tiene muchas ventajas. ¿Recuerdas ese barco que se atascó en el canal de Suez en 2021? Le costó a la economía mundial 400 millones por hora. Una ruta marítima norte desarrollada evitaría eso. En lugar de viajar alrededor de Eurasia por puntos críticos como el Estrecho de Malaca y el Canal de Suez, podrían rodear la costa rusa. Hay muchas ventajas en esto. Ahorraría mucho tiempo y dinero. Un viaje típico de Tokio a Hamburgo dura 48 días por el Canal de Suez. El viaje por la ruta marítima del norte tomaría solo 35 días. La gente ha esperado ahorrar tiempo usando rutas marítimas árticas desde el siglo XVI. Pero ahora las cosas finalmente están mejorando, casi literalmente. En 2010, un total de 41.000 toneladas de carga pasaron por la ruta marítima del norte. Para 2019, la cifra aumentó casi 7 veces hasta 285.000. Eso es en parte gracias a más rompehielos, pero Moscú espera que pronto haya una vista más rara en los mares. Los modelos científicos están convergiendo y están prediciendo algo que no ha sucedido en 125.000 años. El océano Ártico podría no tener hielo en verano para 2050. Las predicciones de Boulder indican que podría ocurrir en la década de 2030, lo que sería una gran noticia para Rusia. Claro, el desarrollo a lo largo de la ruta marítima del norte hasta ahora ha sido más un tema de exageración que algo que realmente haya sucedido. China sigue interesada, pero ha habido muy pocos proyectos concretos. La invasión de Ucrania por parte de Rusia retrasó esos planes de desarrollo. Aún así, podemos esperar inversiones más concretas en este siglo. Simplemente hay demasiado que ganar, y Rusia sería la mayor beneficiada. Imagina barcos de todo el mundo deteniéndose en la costa de Rusia para hacer negocios. ¿Pero realmente libera a Rusia de su maldición geográfica? Eso es debatible. Hace un par de años, algunos de los blogueros militares ultranacionalistas de Rusia hablaron sobre recuperar Alaska. Los comentarios fueron en respuesta a una nueva ley implementada por Putin. Asignó fondos para la búsqueda, registro y protección legal de propiedades rusas en el extranjero, incluyendo territorios del antiguo imperio y la Unión Soviética. Putin no recuperó Alaska, pero los críticos cuestionaron qué se suponía que significaba protección. Esa palabra era una táctica retórica común utilizada en la expansión histórica de Rusia. Con el deshielo del Ártico, habría razones para querer recuperarla. La distancia entre Rusia y Estados Unidos por el estrecho de Bering es de solo 88 kilómetros, 55 millas, en los puntos más estrechos.
Eso sería un verdadero problema para el transporte marítimo de Rusia en el Ártico abierto. Hay 9 bases militares estadounidenses activas en Alaska. Varias cuentan con equipos como los F-22 Raptor y F-35 Lightning y UAI. Hay una instalación para probar submarinos. Digamos que, si las cosas se pusieran difíciles, el comercio de Rusia a lo largo de la lucrativa ruta marítima del norte aún no estaría seguro frente a potencias extranjeras. En el siglo XXI, el estrecho de Bering podría ser otro punto de estrangulamiento traicionero para el que Rusia necesita desesperadamente encontrar una solución, pero no puede. Así que, como puedes ver, cuando se trata de Rusia, el célebre biógrafo de Stalin, Stephen Kotkin, lo dijo mejor. Rusia quiere destacarse como una gran potencia, pero sus capacidades nunca han estado a la altura de sus aspiraciones. No importa cuán grandes sean sus ejércitos, ni los gobernantes más poderosos pueden conquistar el mapa. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente marca la diferencia. Gracias y nos vemos en MatPack.